tenemos a Gerardo Machado con nosotros tenemos a Gerardo Machado con nosotros ya en la plataforma, así que lo voy a poner de inmediato en pantalla. Muchas gracias, Gerardo, por su presencia siempre tan querida y siempre tan apreciada en este medio de comunicación. Gracias, querido asambleísta, por estar con nosotros. Feliz año, no nos vemos desde el año pasado. Muchas gracias, siempre es un honor estar con usted. Me aprecio mucho de poder participar en los programas de usted porque muestran con claridad, con solvencia, con ética, los verdaderos problemas del país y los tratan adecuadamente, procurando tener soluciones a lo que estamos viviendo en el país. Por eso es que este medio de comunicación que usted dirige realmente se precia de tener todas las características de ser muy profesional, muy ético y sobre todo que sabe informar adecuadamente a los ecuatorianos. Es un honor estar con usted. Yo le agradezco, el honor es siempre nuestro, Gerardo, y además agradezco muy profundamente sus palabras. Hacemos un esfuerzo por tratar de aportar lo que podemos en esta sociedad y en este aporte que es preocupado, que es ciudadano, que siempre está conectado con la realidad ciudadana, ¿no? Y hacemos las cosas desde donde las vemos, desde donde podemos sacar un criterio con la información que tenemos. Y lo cierto es que hay cosas que no empatan en las lógicas, ¿no? El gobierno, por un lado, te dice que los delincuentes no tendrán dónde esconderse, por otro lado les juegan pelota en las canchas de sus propias ciudadelas, por un lado dicen que traerán a todo delincuente y porque ellos han llevado a la policía española a capturar al negro Willy, pero luego el negro Willy, por ineficiencia y torpeza burocrática y diplomática del gobierno, termina quedando libre y el gobierno nacional parece que decide voluntariamente, parece que es como un impulso que viene desde las jerarquías del partido, decide tapar bloquear cualquier intento de fiscalización a este asunto. Y ahí vamos al tema por el cual yo lo convocaba, querido Gerardo, y es que el día jueves ustedes, junto a Yairén, que es mi siguiente invitada, propusieron un cambio de orden del día para poder fiscalizar la liberación del negro Willy. Esto no pasó con los votos del gobierno en la comisión. Desde ahí quisiera partir, Gerardo. ¿Cómo se condice estas grandilocuentes declaraciones de no tendrán dónde esconderse y ahora sí vamos y enviamos a todos los militares a la costa nuevamente, con cosas tan elementales como envíen la documentación para que se dé la deportación, para que se dé la extradición? Un poco antes de la petición de cambio de orden del día en la comisión, acuérdese usted también que en el mes de diciembre, mediados de diciembre, cuando se dio el problema de la denuncia del juez Serrano de lo que estaba pasando, de su amenaza de muerte, de que le quitaron en la custodia policial, entre otras cosas, nosotros pedimos al presidente de la Asamblea Nacional que por favor llamar inmediatamente, dejando al lado la vacancia legislativa, inmediatamente al presidente del Consejo de la Judicatura para que responda lo que estaba viviendo el país. Le blindaron, dejaron que pase el tiempo, casi 3 semanas después de un show que hicieron una de las asambleístas que lloró por los pobrecitos de Venezuela, hicieron un show, hicieron que se presente el señor Godoy, habló 1 hora insultándonos, maldiciéndonos, diciendo que el alcalde de Guayaquil era quien les tenía amenazado al pobre hombre y no nos permitieron hablar más. Eso muestra claramente que la delincuencia organizada que ha cooptado los poderes del Estado sigue manteniendo una posición de ser quienes ellos decidan los destinos del país en el tema de esta guerra supuesta que está dándose en contra de la delincuencia y la inseguridad. Por esta razón es de que ellos, por supuesto, no enviaron ningún documento para traerle acá y garantizar que va a estar aquí en el país este denominado negro Willy, porque él conoce muchísimo sobre lo que pasó en el supuesto ataque a tercera elección. Acuérdese también que este negro Willy, apodado así, es también de los tiguerones. Acuérdese también que en un medio de comunicación él dijo campante que la ex jefe de comandante de la policía, Tania Varela, sabía decir, oye, hay muchos muertos esta semana
hagamos que la próxima semana bajen nomás los muertos, y crearon el caos, los asesinatos que se daban en el país, y que se controlaba de esta manera. Entonces, a mí me parece que después de haber dado a la justicia española tantos meses para que manden información adecuada, para que el negro Willy venga al Ecuador a rendir cuentas, hicieron caso omiso de eso, dejaron que pasen las cosas. Este sujeto está libre ya en España, y realmente aquí en el país seguimos viviendo una situación de una incertidumbre total, porque la delincuencia organizada ha cooptado algunos poderes del Estado, y ahí están los resultados. En un país como el nuestro, que el año anterior cerró con más de 9.000 muertes por cada... Es una barbaridad, más de 50 muertes por cada 100.000 habitantes. Vamos a hacer camino al primer país en delincuencia y violencia en el mundo entero, un país en el que no se hace nada para detener esta barbaridad que estamos viviendo de las exportaciones de droga, ahora con el nuevo caso que tenemos, donde en grano se quería mandar droga al exterior, y así son momentos que van mostrando que desde la Asamblea Nacional se va blindando, se va encubriendo a estos delincuentes de cualquier manera. Y la petición mía de cambio de orden del día es fruto de eso, ¿no? No quisieron que se conozca, no quisieron que el ministro venga a rendir cuentas, pero yo les tengo algo que contar. El día de mañana ya presenté una petición de cambio de orden del día en la Asamblea Nacional para que venga el señor ministro del Interior a explicar no solo el tema del negro Willy, sino de qué está pasando en el tema de la violencia en el país, estas exportaciones de droga, el asesinato de alias Marino, un sujeto que vivía a pocos distancia del señor ministro del Interior, y adicionalmente qué está pasando con las exportaciones de droga y ese decomiso de más de 2 toneladas de droga que se iba a mandar al exterior, y que no hay responsable supuestamente de eso. Todo eso tiene que venir a responder el ministro del Interior en la petición que voy a hacer mañana de cambio de orden del día. ¿Con qué expectativas, Gerardo? Porque al final el ministro del Interior, digamos, si están bloqueando cualquier esfuerzo por fiscalizar lo que podría además llamarse desde la lógica del gobierno un error administrativo, se traspapelaron los documentos. Si en lo pequeño se funciona de tapadera, ¿qué expectativas se puede tener de que el ministro del Interior efectivamente llegue a dar respuestas a la Asamblea? Mire, yo me acuerdo cuando presenté el caso de Quinzacocha, el cambio de orden del día, para que vaya la ministra del Ambiente a la Asamblea Nacional, algunos asambleístas de la provincia de Azuay dijeron no a la petición, y eso significó que la propia comunidad azuaya les declara personas no gratas, y se empezó una revocatoria del mandato que fue, claro, no fue legal, pero sí fue moral. En esta virtud yo estoy absolutamente seguro que lo que estamos viviendo en el país, una violencia inusitada, gravísima, lo que estamos pasando en el país, que los asambleístas de ADN que ya no saben qué hacer para defender lo que el señor presidente dice, ya no tienen argumentos, ya no saben qué hacer. Algunos de ellos, y adicionalmente los de Pachacute e independientes que se han sumado a la mayoría gobernista, deben pensar claramente que si votan en contra de la petición de cambio de orden del día para que vaya el ministro a responder por lo que estamos viviendo, que es gravísimo, a mí me parece que sus comunidades en sus provincias, yo estoy absolutamente seguro que les declararán personas no gratas y que pedirán la revocatoria del mandato de esos asambleístas. Es hora de que en el país nos sinceremos. No es cuestión de decir, oiga, el narcotráfico chavista, no es que estos movimientos del sol, no sé cuánto, los narcotraficantes, de asambleístas de la Revolución Ciudadana. A mí, adulto mayor, jubilado, debería decirme esto, en serio, es una acción torpe. Entonces, a mostrarles claramente que quiénes son los que encumbran a los verdaderos narcotraficantes, esa es la diferencia. Yo les conmino, mañana voy a pedirles esta petición de cambio de orden del día a los señores asambleístas que piensen seriamente que está en juego el futuro de los ecuatorianos, la seguridad de su propia familia,
la seguridad de todos nosotros, porque quienes estamos metidos en el tema del narcotráfico, nosotros sí tenemos con la frente en alto salir a caminar las calles de nuestras ciudades y recibir el respaldo del pueblo, decir, vea, estos sí están peleando contra el narcotráfico y la inseguridad. Yo creo que ellos tienen que pensar muy seriamente mañana cómo van a votar, mi querido amigo. Yo más allá de que puedo estar, o más bien estoy enteramente y profundamente de acuerdo con esto que usted me acaba de decir, Gerardo, lo cierto es que quiero rescatar algo que usted dijo. Yo, un adulto mayor, jubilado, me vienen este tipo de acusaciones y yo las tomo, digamos, usted es una persona también de cultura, las tomo hasta les doy la importancia que realmente tienen, que es ninguna. Pero me pregunto yo sobre esta cultura de la sospecha que se empieza a hacer dueña de la mentalidad del pueblo ecuatoriano. Siempre el que está desde la otra orilla, el que participa o el que habla desde una orilla opuesta, recibe este tipo de acusaciones y al final terminamos en una sociedad en la que nadie cree en nadie. Y en ese escenario se da el juego de la política también, querido Gerardo. Cuando usted me dice, ¿sabes qué? Se vienen las revocatorias, yo me pregunto primero, si es posible. Al final ya esto no es de ideas, ya esto no es de evaluaciones de la gestión, sino de quién grita más fuerte, quién impone su discurso por más estrambótico, más estridentemente. Y el problema acá es qué tan posible se hacen estos procesos de revocatoria que se vienen anunciando desde diciembre, pero que al final tendrán que esperar hasta mayo, en qué situación política nos va a encontrar esos procesos y cuáles son las cosas que deberían pasar para que nosotros al menos sepamos si van a darse o no van a darse. Por supuesto, pero ya tenemos antecedentes. Al principio, el gobierno nacional, a través de la mayoría parlamentaria, aprobaba leyes inclusive que son inconstitucionales. Tuvo que la Corte Constitucional decir este es inconstitucional y algunas de ellas las echó al piso, porque esas ganas de apoderarse de las cosas que tenía el gobierno eran tremendamente serias y graves. Yo creo que la historia de Cuenca y de Ecuador se debe contar antes del 16 de septiembre y después del 16 de septiembre de 2025. El quinto río de Cuenca marcó la diferencia. Yo creo que por un asunto ambiental, también el pueblo despertó de lo que estaba pasando, de las pretensiones del gobierno que quería hacer lo que quería, inclusive yendo sobre el tema del agua y de la vida y del futuro de los cuencanos. Y esto fue ratificado el 16 de noviembre en la consulta del 4 veces no, en el que quería entregarse nuestras Islas Galápagos para que sean bases militares, en las que querían hacer lo que les daba la gana del gobierno nacional. Si el pueblo ecuatoriano ya reaccionó ante todo eso, el pueblo ecuatoriano ya no está conforme con las políticas de este gobierno. El pueblo ecuatoriano ya ve realmente la situación que se agrava cada día y que están protegiendo a estos personajes, por ejemplo, al presidente de la Judicatura, que a pesar de que se aprobó un juicio político y se demoró tanto en esperarle para calificar este juicio político, ya está blindado de muchas cosas. De no traer al negro Willy de España, argumentando que el papelito se ha perdido por ahí alguna tonteradita de eso. No, la gente ya no come cuento. En esa virtud, yo creo que las revocatorias de mandato pueden ser no legales, pero sí morales. Y la gente empieza a darse cuenta de que los asambleístas que están votando a favor del gobierno, que cada día son menos, que con las justas están llegando a aprobar las cosas, yo creo que ellos deben darse cuenta que hay un pueblo que les va a juzgar, que les va a declarar personas no gratas. El otro día, un bullicio que había en la asamblea, en los insultos que recibía uno de nuestros asambleístas por parte de una asambleísta de ADN que es acostumbrado a decir cualquier cosa, de insultar con las poses, ha hecho el mucho lote. Entonces, a mí me parece que en esa virtud, uno de los asambleístas nuestros dijo, ¿por qué no dice a tu presidente que llame a muestra cruzada? Que llame, para ver si puede volver a ganar las elecciones. Y si alguno de ustedes, asambleístas, vuelve a ser reelegido, yo creo que en la conciencia ciudadana ya no está eso. La gente sabe que ellos no tienen ninguna posibilidad de volver a tener el poder porque ellos ganaron la presidencia de la República con fraude electoral. Y esta virtud, yo creo que poco a poco
la ciudadanía está dándose cuenta, esta percepción ciudadana de que ellos no están haciendo nada para combatir la delincuencia, en ligarnos a nosotros, somos delincuentes, pues es una barbaridad que cada día la gente va desestimando más y que más bien va dando el respaldo a la revolución ciudadana en esta lucha frontal y total que tenemos contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Gerardo, quiero quedarme ahí porque usted dice es probable que no ganen por las urnas el poder nuevamente, y más allá de que esto puede ser cierto, el gobierno se percibe debilitado. Lo cierto es que mientras se mantenga en el poder va a tratar de exprimirle cuanto jugo tenga ese poder y habrá que contrarrestar esto. ¿Cuál es la posición hoy por hoy de Revolución Ciudadana respecto de esa franja que define la postura del Pleno? Me decían la semana pasada, llegan con muy pocos votos, a veces no les alcanza, si falta uno o dos en el Pleno del lado de ellos, ya patalean. ¿Cómo está la composición del Pleno? ¿Cómo están esos independientes del medio del salón derivando o respondiendo a esta realidad nacional que ya, francamente, yo supongo que para sus propios electores se hace insostenible seguir alineados con el gobierno? Vendrá alguien a reclamarle, oiga, yo no lo elegí para eso. ¿Cómo lo percibe usted, Gerardo? La percepción que usted tiene es absolutamente cierta, es un desgaste enorme que ha tenido, repito, el bloque de ADN en Asamblea Nacional y los que se han sumado, algunos independientes de Pachacutic, a esto, que poco a poco van perdiendo, porque ya resulta ser grave que defiendan lo indefendible. Es que ya no tienen argumentos, ya no saben cómo defender, ya, ¿y ahora qué digo? En eso están, o sea, ¿y ahora qué digo? ¿Cómo defiendo? Ya pasó a otro plano el tema ya de los insultos, de los agravios, de una barbaridad. En la primera sesión de la Asamblea me permitieron hablar a mí, de primera sesión de este año, yo les decía una cosa, yo el presidente de la Asamblea, yo, mire, me parece gravísimo que la gente tiene expectativas sobre la Asamblea Nacional, reivindiquemos. Hemos venido acá después de muchos años de una trayectoria junto al pueblo, haciendo muchas cosas en el tema cultural, de la memoria histórica, etcétera. Permítanos poner nuestros conocimientos que tenemos sobre la realidad nacional, hacer propuestas de programas de gobierno de salvación nacional, que salgan desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Qué lindo sería que nos reivindiquemos con el pueblo y permítanos fiscalizar. Eso le dije en la primera sesión. Bueno, al día siguiente fue una barbaridad porque hubo unos insultos, nos dijeron que que éramos como burros, que tanto golpearnos, ya nos moríamos curtidos, y que decían que con tono que los supremos, de que ojalá nosotros entendamos esa capacidad intelectual de la propuesta que tenían los asambleístas en desmero de los demás. Es una barbaridad. Y los insultos de todos los días. Entonces, eso fue una muestra grave de que la mala conducción de la Asamblea Nacional hizo que al día siguiente el presidente de la Asamblea dijo, no voy a permitir muchas más cosas aquí, es una barbaridad, no voy a permitir. Entonces yo creo que en esa virtud, ¿sí? Y me volvió a dar la palabra el señor presidente, entonces yo le agradecí doblemente, dije, señor presidente, ponga el orden, haga que la Asamblea vuelva a reivindicarse con su pueblo. Y segundo, gracias por permitirme dar la palabra, porque se trataba de un asunto que corresponde a mi Comisión de Seguridad. ¿Por qué le dije eso? Porque si nosotros estamos en la Asamblea Nacional, vamos a proponer, yo en las 17 o 18 veces que he intervenido en la Asamblea Nacional, jamás he insultado a nadie. Ya no es hora del agravio, del insulto, de estar, oiga, todos los narcoasambleístas, el cártel de los soles, horrores. Entonces, ese argumento que ellos tienen de insultarnos a nosotros no devolverles el insulto, sino mostrar quiénes somos y qué proponemos, y que jamás insultaremos, eso va desgastándoles a tal punto de que ya no tienen argumentos para seguir defendiendo lo indefendible. En esta virtud yo creo que en la Asamblea Nacional la correlación de fuerzas va a ir cambiando paulatinamente. Esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y aquí hay que tener mucha ética, muchas propuestas para seguir adelante y seguir siendo quienes propongamos
proyectos de ley que favorezcan a los intereses de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Hablemos de esa resistencia en el contexto actual de Revolución Ciudadana, porque ciertamente, a ver, yo con esto no quiero ofender, pero no ha sido suficiente la fuerza que han tenido en el Pleno para contener el ímpetu que ha llevado adelante el gobierno con sus votos. Y hoy ustedes experimentan una transformación interna con una nueva directiva que responde además a o que termina encabezada por alguien que ya ha presidido el legislativo. Ustedes ya se han podido reunir con la nueva directiva, han rediseñado alguna estrategia justamente para poder renovar, si se puede, la presencia y tratar de contener estos ímpetus que en otras ocasiones o desde el inicio de este periodo legislativo no han podido ser contenidos, Gerardo. Hay un nuevo plan. Hay una propuesta nueva, la vista conformación de la nueva directiva de la Revolución Ciudadana, que fue por consenso, una forma unitaria, nos hace mostrar que hay una preocupación de parte nuestra. Yo creo que la Revolución Ciudadana debe más allá de ser el más grande e importante movimiento o partido político del Ecuador, debe empezar a renovar sus propuestas, porque nosotros necesitamos concluir un gran proyecto de gobierno de salvación y dignidad nacional, donde tiene que haber nuevos actores políticos, donde tenemos que incorporar a nuevas personalidades que vengan a proponernos qué hacer en este proyecto, en este gran proyecto de gobierno de salvación nacional, donde debemos incorporar a los sectores sociales, populares, culturales, profesionales, cámaras de la producción, grupos étnicos, etcétera. Entonces, ahí vamos nosotros a concluir en esta propuesta. Vamos a mantener el centralismo democrático, vamos a dar la posibilidad de que se democratice más el asunto con elecciones internas, vienen elecciones seccionales, donde tenemos que nosotros decir, mira, abrimos el panorama, el abanico, para que todos ustedes concluyan esta gran propuesta. Los mejores cuadros son los que podrán ser representados en las elecciones seccionales, entre otras cosas. Esto posibilita que, con la dirección de Gabriela Rivadeneira, podamos tener esta posibilidad de que todos podamos participar en la vida política de la Revolución Ciudadana, y eso nos ha fortalecido. Mire usted, lo de ayer y anteayer fue una muestra enorme de que el pueblo ecuatoriano empieza nuevamente a confiar en un partido político, en un movimiento político que siempre ha propuesto, siempre ha construido y que ha sido histórico lo que nosotros hemos hecho en los 10 años de la Revolución Ciudadana en la época del presidente Rafael Correa. Y esta virtud, me parece a mí que estas condiciones, esta nueva confianza que va depositándose, va a hacer que sigamos fortaleciendo nuestro trabajo en la Asamblea Nacional, y esto permitirá que la correlación de fuerzas poco a poco vaya cambiando y vaya imponiéndose que la seriedad, el respeto y sobre todo las propuestas que permitan a través de una distribución adecuada del presupuesto general del Estado hacer que se priorice el tema de la salud, de la educación, la seguridad, la vialidad y el trabajo, entre otras cosas. ¿Cuál es la opinión de las resoluciones que se tomaron el fin de semana en su corta visita al país, en la corta visita al país del presidente de la República respecto de los contratos o las emergencias que podrían darse en la adquisición de elementos tanto en el área militar como policial, como la reforma en el reglamento para la adquisición de medicamentos? ¿Ya lo han podido revisar, Gerardo? ¿Tienen ya una postura respecto de esto? Todavía no, lo que pasa es que, oiga, nosotros tenemos a ver, nos dice el señor presidente como política de Estado que va a mandar a 10.000 militares a cuidar el país. Algunas provincias son las más problemáticas, pero manda una foto trucha. Ya desde nomás, háblese. Pero presidente, no es así la cosa. Decía, uno ya no cree nada, o sea, Dios mío, o sea, como dice la gente en la costa, ¿no? Hable serio, cementerios. No, la vida no es esa, no. El presidente es un presidente, por Dios, es un presidente de la República. Dese a respetar. Entonces, no nos manden las cosas de esas en las que es inadmisible. Por Dios. Vea, señor presidente, le digo una cosa, respetuosamente. Si no está en la capacidad, si no quiere, si no, ya es un fruto, un accidente que usted sea presidente de la República.
dé un paso al costado. Es que no puede seguir con su tosudez, no puede seguir con lo que está haciendo y perjudicando a 18 millones de ecuatorianos, destruyendo la obra pública, queriendo privatizar lo que no es de usted, haciéndonos mostrar como el país más inseguro de América Latina y de los más inseguros del mundo entero. Que de nuestros puertos sale el 70% de la droga a Europa. Vaya, vea, es realmente una situación en la que el país no tiene ninguna posibilidad de que haya un reconocimiento a algo en el mundo entero. Entonces, no es un asunto de juego, no, no. Las cosas truchas no están bien y eso le resta credibilidad a cualquier acción que usted tenga en favor supuestamente del pueblo ecuatoriano. Gerardo, quiero terminar con esta pregunta. Para ser fuerte hacia afuera, hacia lo que al final terminamos viendo nosotros como ciudadanía en las actitudes de la organización política de la Revolución Ciudadana. Para terminar siendo fuertes hacia afuera, o mostrándose fuertes hacia afuera, hay que resanar y hay que corregir adentro. Para mí una de las muestras de que hay fisuras internas es, por ejemplo, lo que ocurrió con Felipe Vega de la Cuadra, que iba caminando como candidato único y de repente recibió una serie de ataques, o al menos eso es lo que Felipe ha dicho, recibió una serie de ataques que lo llevaron a finalmente declinar su candidatura. Esos ataques venían de la interna del partido. Esto era un asunto que solamente le interesaba a los miembros de Revolución Ciudadana, era la selección de la directiva. ¿Se han identificado esas grietas, esas fisuras internas para poder trabajar sobre ellas ya en esta nueva etapa presidida por Gabriela Rivadeneira? Creo que es vital para poder mostrarse hacia afuera también como un bloque sólido y potente. Yo creo que en la Revolución Ciudadana hay mucho que arreglar. Hay mucho que hacerse una autocrítica de las cosas. Yo creo que hay que mucho seguir propendiendo a que haya un verdadero centralismo democrático, a que haya una verdadera democracia, a que haya elecciones internas bastante más fortalecidas, a que la Revolución Ciudadana tiene que tener una escuela de formación política donde se enseñe mucho el tema de la realidad nacional, donde las personas que asisten a esto, a la formación de nuevos cuadros, los más carismáticos, los de más conocimiento, puedan ser los candidatos a ocupar las diferentes dignidades. Yo creo que hacer esto con los miembros de la Revolución Ciudadana, que todos puedan participar, que todos puedan dar sus aportes a este proyecto, decía hace un momento, del Gobierno de Salvación Nacional, posibilitará que esta renovación de la Revolución Ciudadana nos vaya permitiendo que sigamos fortalecidos y que al incorporar a nuevos personajes políticos del país que puedan darnos efectivamente una presencia mayor, nos permitiría a nosotros seguir en este proceso democrático de construcción de la propuesta que tiene la Revolución Ciudadana, sí, para fortalecer en este gran proyecto de gobierno de salvación nacional. Déjeme, Gerardo, volver a la mesa de la comisión ya para despedirnos. ¿Se pudo establecer dónde se quedó la documentación que permitió la liberación del negro Willy? Se dice que fue en el consulado de Ecuador en España, pero no sé, digamos, con certeza no ha habido una voz oficial sobre qué ocasionó, más allá de la de Reinberg diciendo que España quería liberarlo. Bueno, sí. Yo también me pregunto lo mismo, por eso es que mañana voy a insistir a que esté el señor ministro en la Asamblea Nacional a rendir cuentas, ¿no? ¿Dónde mismo se quedó y por qué se quedó? ¿Y para qué se quedó? ¿Y a quién va a beneficiar eso? Y si efectivamente ha habido una opinión del gobierno español y de la justicia española de lo que acaba de decir el señor ministro de Interior. Porque yo creo que los españoles no se van a quedar así calladitos, decir, oiga, nosotros somos los responsables de que el alias Negro Willy no haya ido al Ecuador. Que cuando ellos hace meses atrás dijeron, cumplan estos requisitos, no le desvivan a este señor, porque él tiene que ir a decir muchas cosas en el Ecuador. Denos la garantía de eso y les mandamos. Y nunca mandaron. Y después dice que se ha traspapelado, o que la justicia española no tiene
que tiene que ver mucho en el asunto, vaya, qué barbaridad. Entonces, yo creo que la cosa no es así. Entonces, por eso mismo, con mayor razón, yo creo que la gente, sobre todo los asambleístas, deben conocer por qué dijo esto el señor ministro, porque yo le creo al ministro, yo sí le creo al ministro. Por ejemplo, ¿acuerda usted cuando el ministro dijo que ha habido más de 2 millones de veces en la que la policía, el ejército, los cuerpos de seguridad iban por todo lado luchando contra la delincuencia y contra el crimen organizado? Eso significa cuatro veces por minuto que hicieron toda una presencia en el país, en la policía, chéverísimos contra la delincuencia, y resulta que la delincuencia ha cobrado más de 9.000 vidas, y resulta que somos el país más inseguro de América Latina, entre otras cosas. O sea, entonces, ese cálculo que hacía el señor ministro de las veces que ha habido operativos policiales, 2 millones y algo más, muestran claramente de que él sabe muchísimo del asunto, que tiene una política de gobierno, posiblemente sea esta la mejor obra del plan Fénix que ellos tienen en el país, y que eso está mostrando los resultados que no nos satisfacen. Que vaya mañana, que mañana vamos a hacer la petición de cambio de orden del día para que vaya y nos explique cómo estas grandes estrategias que tiene el gobierno nacional para luchar contra la delincuencia son tan efectivas que el país está viviendo realmente situaciones de vida mucho mejores. Bien, Gerardo, siempre es un placer para mí. Y cierto, esperemos que las brillantes cabezas que diseñan las políticas de seguridad empiecen a dar resultados 25 meses después, pero por algún lado se tiene que empezar. Un fuerte abrazo, querido Gerardo. Gracias por estar con nosotros. Mi respeto y mi gratitud a usted. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.